Qué bueno. Yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. Bueno, la entrevista básicamente se trata de la escuela de hoy. Bueno, yo estoy a cargo de esta escuela a partir del año 2003. Esta escuela se hizo el 2012. Yo vine a la inauguración que fue en octubre. Yo estaba en otro colegio que es un poquito más lejos que este, en Videpá, y de ahí me trasladaron acá. A partir de ahí, yo cuando recibí el colegio habían 59 alumnos, desde primero a octavo. De ahí se incorporó NT1, NT2 y empezamos a aumentar y actualmente hemos duplicado la cantidad de alumnos. Llegamos a 120, bajamos a 118 y a partir de hoy día ya tenemos 119 nuevamente porque llegó un niñito que se había ido, que es José Miguel, ¿dijiste tú? Sí, ese mismo. Y bueno, ustedes se han dado cuenta que desde hace ya por lo menos 4 años han habido varios cambios en el colegio porque se han modificado los profesores, porque ustedes cuando empezaron acá, cuando estaban en NT1, NT2, si es que lo hicieron de manera informal porque no había en ese tiempo, venían como de oyente. Tienen que haber habido otros profesores, había otra directora y se hizo un cambio, se modernizó un poco el establecimiento también en el sentido que se incorporaron más asistentes y empezamos con el proyecto de integración con un grupo y ahora tenemos 2 proyectos de integración. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Universidad Católica, donde vemos caras nuevas todos los años que nos vienen a apoyar con los profesores en formación como ellos, todos que nos están acompañando. ¿Cómo se llaman los tíos que están acá? Anika Serey. ¿Ánica? ¿Cuál es el apellido? Serey. Serey Y Valentina Beltrán. Valentina Beltrán, ¿está bien? Beltrán. Tenemos 2, una de proyecto de integración, en este caso educadora de diferencial, y la otra profesora de lenguaje. Nosotros somos una de las pocas escuelas en la comuna que contamos con profesoras de lenguaje. Ella es profesora de lenguaje, no es profesora de educación básica como la mayoría de los profesores que trabajamos acá, excepto el tío Michael, que es profesor de inglés. Nosotros como somos escuela básica, casi todos los cursos trabajan solo profesores de educación general básica, así que es un orgullo tener una profesora de educación media, que ya es casi, ya a fin de año la vamos a tener como profesora ya, y la educadora diferencial. Ya, ustedes me tenían preguntas, vamos a ir escuchándolas y aquí ustedes me van preguntando, ¿qué les gustaría saber? ¿En qué se trasladan los estudiantes? ¿Cómo? ¿En qué se trasladan los estudiantes? A ver, ¿tú estás hablando del traslado de la casa? ¿El viaje en que se vienen? Ah, ya. Ustedes normalmente han visto que son 6 furgones. También nosotros hemos ido progresando con eso. Partimos con 2 furgones, luego aumentamos a 3 y ahora ya son 6 furgones que se hacen cargo de todos los recorridos, que son varios sectores. Ayúdenme a recordar los sectores. Tenemos Huerere, Pitrunco, Rucapellán, Neufuchi, Quechurehue, Huerere Bajo, Huerere Alto, Huechel el Fun, el Avión, San Pedro, sí, Neufuchi ya lo nombramos, y San Antonio, que se nos estaba quedando. Bueno, todos esos sectores tienen distintos recorridos con el furgón y en eso vienen los niños. Llegan a 120. De esos 119, nosotros tenemos un 87% que son de origen mapuche. Por lo tanto, nosotros tenemos un colegio que tiene un enfoque intercultural porque tenemos que atender a la mayoría de la población y a las familias. Ahí se nos queda una actividad que es importante, la del huerto, donde ustedes participan ahí, hacen sus plantitas. Ahí es huatripanto. Sí, tiene que ver con eso. Y también el huatripanto tiene que ver con la interculturalidad. La celebración del huatripanto es una actividad que nosotros no podemos dejar de lado porque tenemos que atender a la necesidad de la comunidad y eso es parte de la comunidad, es parte de la cultura. Me encantaría que cuando yo sea viejita, que no me falta mucho,
y vaya al médico, ojalá me encuentre con alguno de ustedes en el camino. A lo mejor porque son el arquitecto del edificio, a lo mejor porque son enfermera, a lo mejor porque son el doctor que me va a atender, o algún profesional de los que yo tenga que encontrarme que sea uno de ustedes, que sería genial que todos llegaran a ser profesionales el día de mañana, porque son capaces. Y esta es la forma de llegar a hacerlo. A las universidades que brindan, pero oportunidades a todo el que quiere estudiar. Así que mi sueño es verlos algún día convertidos en profesionales. Bueno, elegimos este lugar porque este árbol que está aquí al lado de mí es un árbol que tiene bastantes años. Y a mí, por el momento de mi persona, actualmente me trae muchos recuerdos porque yo cuando estudié, cuando era niño chico, tendría 6 años, vine al colegio y este árbol estaba aquí y el único que queda alrededor aquí en este. Por ejemplo, en este lugar era una cancha de básquetbol que era de pura tierra. Y enseguida más hacia arriba había una cancha de fútbol que era muy bonita, que era muy apreciada por la comuna. Venía mucha gente a los torneos que se hacían antiguamente, donde se juntaban 100 equipos, 80 equipos, de distintas partes, venían de Villarrica, de Pitrusquén, hasta de Gorbea, de Melipeuco, del otro lado de Lautaro, venían todos aquí a los campeonatos de fútbol antiguos. Y los torneos se hacían del campeonato de fútbol, como se dice ahora, se hacían de 2, 3 domingos, porque en un día no se alcanzaba a jugar la ronda, sino que se terminaba, llegaba la noche y quedaba para el otro domingo los otros partidos, todos quedaban todos amarrados, como se dice, el sorteo hecho. Ya ahí empezaban de nuevamente a las 8 de la mañana ya estaban jugando, ¿no? Entonces eso es lo que le puedo contar de este lugar. Y aquí, cuando ya me casé, me matrimonié, tuve una hija y traje a mi hija aquí al colegio, y ahí logré de llegar de nuevamente como intercultural. Actualmente ya llevo 7 años en este colegio y bueno, para mí fue muy grato estar acá y reencontrarme otra vez con el colegio, reencontrarme en este lugar. Así que eso a mí me satisface mucho. Bueno, la importancia para la cultura mapuche a las familias es como reconocer el valor de cada familia, las raíces de dónde viene cada familia, cuál es la procedencia de cada persona. Yo me siento muy orgulloso y también me siento como valorizado y valorizar a mi cultura y ayudarle también a conocimiento a la juventud y también tratar de transmitir lo que más se pueda para que cada rincón, cada comunidad sepa lo que es el valor cultural. A ver, nosotros estamos conversando aquí ahora para que ustedes sepan parte de la historia del colegio donde se encuentran hoy día, ¿sí? Del colegio, desde cuando empezó esta historia de este colegio, porque este es el tercer colegio. El anterior, que ustedes lo deben haber visto por las ventanas o en el patio allí, el anterior es el segundo. Había otro antes que ese que ya se destruyó, que estaba al otro lado para allá en un potrero. En ese colegio yo llevo aproximadamente ahí como 20 años. Claro que los alumnos no eran tantos tampoco, no llegábamos más de 50 y algo. Cuando la escuela tenía un solo profesor, ahí sí que habían hartos alumnos.
habían más de 100, como ahora, con un solo profesor. Él era don Carlos Iguailá. Y como ya se pueden dar cuenta ustedes, las comodidades no eran muy buenas. No eran muy buenas porque tantos alumnos, pocos profesores, las salas chiquititas, y con el tiempo se iban deteriorando. Yo llegué con una idea que no fue muy bien recibida. La idea de rescatar la cultura mapuche. Y saben ustedes que 20 años atrás los apoderados no querían que a sus hijos se les enseñara mapuche. Resulta que los antiguos apoderados habían estudiado aquí, después se habían ido a la ciudad, y en la ciudad habían sido un poco maltratados. Habían sido humillados, ¿no es cierto?, porque eran mapuche. Entonces no querían saber mucho de la cultura. Y la idea mía era de que esto no se perdiera como hay otras culturas en Chile que se han perdido. Pero yo seguí con mi porfía, hasta que los convencí. Y con otro profesor comenzamos a trabajar y a enseñarles el rescate de la cultura, que participaran en los eventos. Se llamaba Diego. Con él empezamos a trabajar. Y lo que más importante que logramos en esa primera instancia, cuando todavía no, ahora ustedes les enseñan en el colegio como materia, logramos que los alumnos de esa época desarrollaran su personalidad. Y después, cuando terminaron octavo y se fueron al pueblo, ya no tenían vergüenza de ser mapuche. Y eso ya nos satisfacía a nosotros. Después se creó el internado ahí en ese colegio, porque tampoco había internado. Y ahí los internados empezaron a agrupar, y ahí donde llegamos a pasar más de 50 alumnos. Eran 2 Antonio y 2 Francisco, que se reunieron ellos y fundaron la primera escuela, pero con ayuda de la Iglesia Católica. Entonces a esa primera escuela llegaron monjitas a hacer clase porque no habían profesores aquí todavía. ¿Se da cuenta? Llegaron monjitas a hacer clase ahí. Después se produjo una pelea, la gente de la iglesia y la comunidad, y se separaron. Entonces ahí se construyó la segunda escuela y pasó a ser escuela fiscal. Y las monjitas se fueron y construyeron la escuela misional allí. El principal consejo que yo les daría es que aprovechen todo lo que tienen ahora para aprender. Me refiero a todo lo que tienen el material humano, que son sus profesores, sus inspectores, las profesoras en práctica, biblioteca, internet, los furgones, a todo eso me refiero. Aprovechenlo todo, pero para aprender ahora. Porque cuando uno ya es grande, cuando ya es más adulto, ya no hay tiempo para aprender. ¿Tú lo viste? Sí, la vi en vivo. ¿El puro enfocando la Mercedes? Sí. Yo me siento muy complacido de estar con ustedes acá, ¿cierto? Porque hace muchísimos años que no me encontraba con un grupito así de chicos. Yo también fui profesor no mucho tiempo, no alcancé a ejercer de 18, 19 años. Hoy día los profesores jubilan cuando tienen 45 años de servicio. A nosotros nos cortaron por la mitad. Ahí apenas se nota, pero esa debe ser de 1917 aproximadamente, la foto que hay ahí. Y dice que la primera escuela estuvo ahí, frente donde vivía Néstor Cofiano, frente, donde vivía la tía Laura Cofiano, no sé si ustedes la conocieron, ahí. Ya, ahí funcionó, dicen, esta primera escuela donde hacía pulsos se enseñaba. ¿Qué enseñaba? Leer y escribir, no. Corre la foto. Después yo creo que la voy a traer, pero más claro. Ahí. Y esta escuelita que está aquí, y que la van a ver ustedes, está aquí ubicada ahí, a ver, donde hay una avellana ahí frente a la casa de los profesores, ahí al frente. Ahí viví yo y la escuela, ahí nací y la escuelita está al lado. Y esa es la escuela, ahí está con algunos niños. ¿Esa fue la primera escuela? Esa fue la primera escuela.
Ahí hay una foto donde está Ramón Chimpelafini, que es el José Ramón, y la Gloria Estercofián, de aquí, que es profesora también, jubilada. Y ahí hubo una gran historia, porque nosotros le dijimos a la gente, mire, viene plata, yo mismo reuní a los apoderados, viene plata aquí, y ¿por qué no aprovechamos estas cosas? Pero costaba meterle eso a los viejitos, a los antiguos. Pero el Estado no puede invertir en lo que no es de ellos. Así que para que nosotros podamos tener acceso a una buena escuela, tenemos que regalarle un pedazo de tierra al Estado, porque el Estado no va a construir en terrenos particulares. Costó una enorme cantidad de convencer a la gente aquí y allá que sí, que no, que los ricos no van a hacer esto, que los ricos van a quedar dueños de eso, quizás que van a hacer, hasta que logramos convencer que dieran un pedazo de tierra aquí de 5 hectáreas. Y cuando se viene el terremoto del 60, viene el terremoto que los papás de ustedes tienen que haber contado, el gran terremoto que hubo en ese tiempo en Valdivia, de 1960, y esa escuela que ustedes vieron ahí, ese caserón, lo manteníamos nosotros, los papás, los apoderados, el gobierno no invertía mucha plata, estaba muy descuidada la educación campesina, la educación rural. Entonces era puro esfuerzo nomás, puro ñeque de la gente, arreglemos la ventanita, se está goteando acá, coloquemos, y la escuela en sí, ellos la hicieron entre ellos, la 1920, una cosa así, aserraron las maderas y ellos mismos construyeron ese caserón grande que tenía 3 salas, y ahí estábamos. ¿Cuántos alumnos habían? 110, 120 alumnos era lo normal que había en ese colegio. Entonces cuando yo llego acá, mi padre ya estaba por jubilar, viene el terremoto, y cuando viene el terremoto después llega plata, llega harta plata para la educación. El gobierno de Chile dice, ya está aquí, hay que meter plata porque la educación, especialmente campesina, está muy abandonada. Pero no solamente porque vino el terremoto, sino que también hubo otro terremoto político aquí en América, que fue la Revolución Cubana. En el año 59, los cubanos, mediante sus métodos, se hacen del poder en Cuba e instalan un gobierno de tipo socialista, y los Estados Unidos se espantan y dicen, pucha, esto está pasando aquí, a lo mejor va a pasar en otros países, y crean un programa que se llama la Alianza para el Progreso. Pero llegaron los colonizadores y los cazaban como conejos. Se acostumbraron. Pero los diezmaron. Hay muy pocos representantes y hay pueblos que desaparecieron. Pero se desapareció un pueblo entero. Eso mismo iban a hacer acá. Esa fue la inteligencia de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, bisabuelos que sin saber el idioma se dieron cuenta que la educación era la gran herramienta. Y así comienza nosotros. Pero claro, nosotros soñábamos con esto, es decir, la escuelita nuestra era, esto no teníamos libros, para poder tener libros nosotros teníamos que hacer rifas, beneficios y tener alguna pequeña biblioteca, comprar libros para los chicos de séptimo y octavo, porque se crearon los séptimos y octavos bien en ese tiempo. En ese tiempo fue el primer séptimo y octavo que se creó aquí en toda la zona, y creo que hasta ahora fue el de acá, lo creamos nosotros. Frutos. No habrá sido inútil hoy el desvelo, ni los muchos duelos de este mar. Los que ya no vendrán, los que fueron, quizás sabrán nuestro vuelo. Y un sol de febrero cantará por nuestra verdad. Lucha, tanto ardor, tanta voz, siembra nuevo canto al sur de este sol. Tantas manos, corazón, tanto amor, verán renacer al sur
sol.